en la Semana Santa, y a medida que se aproxima el final de la Cuaresma, va tomando más relieve la meta de la Cuaresma, que es la Pascua, es decir, la celebración de la muerte y la resurrección salvadoras del Señor. El Evangelio de hoy se sitúa después de la entrada de Jesús a Jerusalén y antes de la cena del lavatorio de los pies. Es en ese lapso de tiempo cuando unos griegos, no judíos sino griegos, van a Jerusalén a buscar a Jesús, quieren conocerlo y le dicen al apóstol Andrés que les ayude para llegar hasta él y hablar con él. Quieren conocerlo. Y Jesús responde: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. En el Evangelio de San Juan, la glorificación de Cristo es su pasión, su muerte y su resurrección. Como expresión suprema del amor y de la vida. Por eso pone la comparación de la semilla del trigo, que si no se entierra y muere, pues queda infecunda, pero si muere, germina, da fruto. Queriendo decir con eso que su muerte no es el final, que la muerte no es el final, que la muerte es un proceso de germinación. Morimos y resucitamos al mismo tiempo, como la semilla. Eso lo dejó claro el Señor. Como la semilla. La semilla tiene por dentro ya el árbol completo, con las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Eso es lo que la semilla está llamada a hacer. Si se queda por ahí, en el cajón del escritorio, pues no germina. Pero si la enterramos, en la medida en que la semilla va muriendo, simultáneamente van saliendo las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y finalmente los frutos. Entonces la muerte y la resurrección son un proceso de transformación. No es acabarnos, nos transformamos. Y Jesús está diciendo eso. Por eso había advertido: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que renuncia a su yo se guardará para la vida eterna. Morir a sí mismo, es decir, a las propias pasiones, a los propios deseos, a las malas inclinaciones, a todo lo que es malo en nosotros, ese es el paso indispensable para dar fruto y llegar a la vida eterna. Por eso a Jesús no le interesa mucho el grano de trigo, sino el fruto. El fruto es lo que le importa a Él, es decir, la vida. Que lleguemos a ser lo que estamos diseñados para llegar a ser. Que germinemos, que demos vida. Sin embargo, eso no obsta para
para que Jesús sienta repugnancia ante la muerte, porque era verdadero hombre y fue probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Sin embargo, la muerte de Jesús es una donación de su amor para nosotros. No es que el Padre Celestial quiera que lo maten para podernos perdonar. Hay que insistir en esto, porque a veces tenemos una imagen equivocada de Dios Padre, como si fuera un Dios juez que castiga y que necesita sangre, dolor y muerte de sus hijos para poder perdonarlos. No, Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente para volver a tomarla. Con frecuencia decimos cosas de Dios que no diríamos de cualquier otra persona decente. El grano de trigo tiene que morir para que dé fruto. Es una ley de la vida. Dios no quiere la muerte, sino el fruto, es decir, la vida. Pero en este mundo, pues todo el que se pone de parte de la vida y de los derechos de la vida, si es que hace eso en serio, tendrá que pasar por situaciones que se parecen a la muerte, o que incluso terminan en la muerte, como le pasó a él. Es humano sentir miedo a la muerte. Jesús pasó por esa experiencia. Por eso se comprende la oración de Jesús: Padre, líbrame de esta hora. Así dice la carta a los Hebreos, lo pidió a gritos y con lágrimas, pero él superó la angustia por la fuerza que le daba el amor del Padre, porque sabía que así iba a vencer a la muerte, iba a vencer el mal y iba a derrotar definitivamente el desorden del mundo generado por los corruptos, por los injustos, por los pecadores. De modo que el sentido de la muerte de Jesús es salvación. Salvación. A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Él, a pesar de ser hijo, dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Entonces, la muerte para Cristo no es una derrota, no es un fracaso, sino su glorificación. Para usted también tiene que ser así. Morir es transformarse. Morir y resucitar es convertirnos en el proyecto que Dios tuvo para nosotros desde que nos creó. Morir y resucitar es llegar a ser todo lo que Dios es, por participación en la muerte y en la resurrección del Señor. Por eso no debemos vencer el temor a la muerte. No es un final, es una transformación radical de la manera de ser y de existir. Cristo en la cruz es aparentemente un rotundo fracaso. Sin embargo, en la cruz dejó de ser un hombre cualquiera y se convirtió en el centro de la historia, en el centro del universo, en el Salvador del mundo. Por eso dijo: cuando yo sea levantado en alto, atraeré hacia mí al universo entero. Y allí fue constituido Señor absoluto de todo lo que existe, soberano absoluto, como lo llama San Pablo, el Kyrios, el Señor, el Rey absoluto de todo lo que existe. Entonces, desde entonces es posible amar y vencer el desamor en nuestra vida personal y en el mundo que nos rodea. Por eso, como lo hemos pedido en el Salmo de hoy, necesitamos cambiar el corazón. Necesitamos
cambiar el corazón, que el Señor nos dé un corazón puro, que nos renueve por dentro con espíritu firme, para que podamos corresponder a ese amor. En los múltiples avatares de la vida, cuando la desgracia, la enfermedad, los accidentes, la incomprensión, el desamor nos hagan sufrir, debemos exclamar con el Señor: líbrame, Señor, de esta hora. Pero también con Jesús repetir: no se haga tu voluntad sino la tuya. Padre, glorifica tu nombre. De hecho, es lo que pedimos en el Padre Nuestro, en las 3 peticiones primeras que concuerdan con lo que dice el Evangelio hoy. Y no olvidemos también que así como estos hombres griegos vinieron a buscar a Jesús, hoy hay mucha gente que anda buscando a Dios. Porque la figura de Cristo está viva, no pierde nunca su vigencia, ni el hombre deja de tener interés en él. ¿Cómo hacer que el rostro de Dios en Cristo aparezca ante los hombres de hoy? Pues no habrá otra razón ni otra forma que aparezca a través de usted. Por eso Él tiene que encarnarse en usted, y usted tiene que ser una manifestación viviente de Cristo, como han sido los santos, como han sido los hombres y mujeres que tomaron en serio la salvación de Dios. Por eso el episodio del Evangelio de hoy concluye con la frase de Jesús: yo soy la luz del mundo. Caminen mientras tienen la luz, es decir, crean en mí antes de que sea tarde. Hoy, en la última oportunidad de la Cuaresma, para convertirnos en hijos de la luz, es decir, en hijos amados de Dios y en luz de Cristo para los demás. Así, cuando los demás busquen al Señor, lo podrán encontrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Que seamos entonces, con un corazón puro, verdaderas reproducciones vivientes de Jesús, vivo y resucitado en el mundo. Esa es la Pascua: morir al mal y resucitar para Dios. No es un final, no es una derrota, es nuestra glorificación. La muerte no es el final, la muerte es una transformación radical de nuestra manera de ser y de existir. Es la semilla que se convierte en árbol y que da fruto. Morir y resucitar son procesos simultáneos, se dan en el mismo momento, y todos los días tenemos que ir muriendo un poco a nosotros mismos e ir resucitando también un poco todos los días, llevando cada vez más y mejor la vida de Dios. ¿Cómo vas? ¿Estás en proceso de muerte y resurrección? ¿O no? Hay que pensarlo y aprovechar este tiempo santo de la Cuaresma para morir a nuestro yo y vivir para Cristo. Como dice San Pablo: hagan morir en ustedes el hombre viejo y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios. No dilatemos más esto, hagámoslo ya, porque mañana puede ser tarde. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. A veces ni pensamos en esto. El otro día, visitando un museo en la antigua Alejandría, estaba admirando un reloj de arena que perteneció al emperador. Era una obra de arte, más de 1500 años, y el reloj funciona. Entonces, en la base
de mármol, hay un letrero que me impactó. Dice: piensa bien cómo vives, porque es más tarde de lo que tú crees. Espiritualidad católica, evangelización con el corazón.